Durante este encuentro, los empresarios mostraron preocupaciones, ya le decía, ante la inminente reforma al Poder Judicial y a otras, la reforma al sistema electoral y la desaparición de los organismos autónomos. Reconocieron que hay fallas en la judicatura, en el Poder Judicial, sin embargo, pidieron abrir el diálogo e impulsar una reforma sin equivocaciones. En respuesta, Claudia Sheinbaum dijo que no representará un autoritarismo para el país, que esta mayoría abrumadora con la que llegó a la presidencia de la República, pues que no va a ser para aplastar a las minorías, a la oposición, a los grupos de poder, sino va a ser incluyente y no va a ser autoritaria. Eso fue lo que dijo ayer y que aseguró Claudia Sheinbaum, que no busca concentrar el poder. De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad, pues, de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen. Y este jueves, Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se va a reunir con legisladores para externarles su opinión acerca de las reformas que preocupan a la iniciativa privada. Por lo pronto, Morena ya recalcó que los foros sobre la reforma al Poder Judicial se realizarán en 8 estados de la República y los parlamentos abiertos se harán en todo el país, van a ser organizados por sus propios militantes. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió la iniciativa de reforma al Poder Judicial. El senador aseguró que habrá filtros para los nombramientos por voto popular de ministros, magistrados y jueces. Está asegurado que los perfiles que se presenten tengan características de imparcialidad, independencia, profesionalismo y alto nivel de honestidad y ética. Sobre la postura de la DEA, que advierte un riesgo de la filtración del crimen organizado en el Poder Judicial, Monreal Ávila aseguró que son respetuosos de las posturas, pero no aceptan injerencias extranjeras. Agregó que los diputados y senadores electos llevarán a cabo asambleas informativas en sus estados como parte de los acuerdos con la virtual ganadora de la presidencia, Claudia Sheinbaum. Mientras que la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, anunció que presentará una iniciativa de reforma al Poder Judicial. La senadora aseguró que no habrá certeza jurídica para las inversiones con un Poder Judicial sometido al gobierno. Los próximos ministros de la Corte salirán de un proceso de participación, sí ciudadana, pero con universidades, barras de abogados, para que propusieran gente que tuviera el perfil técnico académico, y luego pues de ahí se eligiera. Pero pues si cualquiera puede ser juez, cualquiera puede ser magistrado, cualquiera puede ser ministro, pues ya vimos lo que pasó con Lenia Batres. El Pleno de la Comisión Permanente avaló el exhorto a la Cámara de Diputados para que amplíen los foros de análisis sobre la reforma al Poder Judicial. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Circuito se reorganizaron ante la inminente reforma al Poder Judicial. Daniel Sánchez Montalvo renunció como director del organismo y su lugar lo ocupó la jueza Juana Fuentes Velázquez, quien fungía como subdirectora. Ya en el cargo pidió unidad y señaló que en los próximos días dará a conocer la ruta que tomará frente a la reforma judicial. ¿Cuál es el balance de esta reunión de muchos empresarios, algunos de los más importantes del país, con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Se puede decir que fue un balance bueno, como la mayoría de los empresarios lo dijeron públicamente, afuera del salón donde se llevó a cabo esta reunión, este evento en un hotel de la Ciudad de México. Pues salieron diciendo que hay mensajes de confianza, de certeza, que hay que esperar. Vamos a ver el dictamen de la reforma judicial, a ver cómo queda. Queremos que se plasme en la reforma las preocupaciones que tenemos los empresarios, en fin. Pero pues todos tratando de ponerle la mejor cara. Yo creo que fue una reunión, entre comillas, buena,
pero en todo caso buenas secas. No fue una reunión donde hubo realmente compromisos sobre que va a cambiar parte de lo que va a contener la reforma judicial, que ya dijo Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, y lo dice también Adán Augusto López, más en privado. No le van a cambiar prácticamente nada a la reforma que envió el presidente López Obrador y que va a dictaminarse hacia finales de agosto probablemente, para que en septiembre esté lista para heredarse a la siguiente legislatura y que pueda irse ya a la votación muy pronto al Pleno y se apruebe, y después pasa al Senado, regresa al Ejecutivo y se promulgue como cualquier otra iniciativa, en este caso de corte constitucional. Y digo bien a secas o a medias, porque por un lado los empresarios no tienen la certeza de que van a ser incluidos o incluidas sus peticiones, sus solicitudes en la reforma final, y por el otro Claudio Sheinbaum tampoco tiene el control del Congreso, primero porque es pues un poder en teoría también independiente del Poder Ejecutivo, pero además porque quien estará a cargo del Poder Ejecutivo en septiembre, que comienza la nueva legislatura, es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que vaya a proponer o a comprometerse Claudia Sheinbaum para su primer mes para el primer mes de la legislatura nueva que entrará en septiembre, pues bien lo puede echar abajo o desdecir a Andrés Manuel López Obrador, que tendrá ese último mes para presionar a los legisladores a que saquen sus reformas constitucionales, en particular esta, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Así que vamos a ver qué sucede. Yo creo que los empresarios mexicanos, los que tienen sus plantas de producción, las grandes compañías, los conglomerados, las industrias, están a la espera, porque estos 42,000 millones de dólares que se anunciaron de inversiones para los siguientes meses, que ya están previstas por parte de empresas tanto mexicanas como extranjeras en nuestro país, pues están a la espera, ¿eh? Están, como yo digo, en el juego de póker, pagando por ver, tanto los inversionistas, los grandes gestores de fondos de inversión y de activos del mundo, que son los que mueven el peso y la bolsa, donde por cierto en la bolsa cotizan muchas de estas empresas que se anunció que van a invertir en nuestro país en los próximos meses estos 42,000 millones de dólares. Eso por un lado. Y por el otro, la realidad es que estos 42,000 millones pues van a ver si se configura la reforma judicial como está prevista actualmente, si se aprueba prácticamente sin cambios, sin que haya tomado en cuenta los comentarios de los empresarios, pues no van a llegar estas inversiones, no se van a materializar, no van a ejercerse estos recursos, claramente. Entonces, pues es una buena reunión en términos del diálogo, del acercamiento, de que hay intención de colaborar. Eso es una cosa, y otra es lo que digan los legisladores y lo que se termina aprobando y se termina ejecutando ya como una reforma constitucional y con los cambios que tendrá todo el Poder Judicial de la Federación. El asunto, ya lo hemos dicho 1000 veces, es el votar o no a los jueces, magistrados y ministros. Y eso ya dijo el presidente que no va a cambiar. Claudia Sheinbaum va por esa misma vía, aunque al principio habló de un diálogo, de poner a debate ese mismo asunto. Y ya lo dijeron los que van a ser coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. No va a cambiar mucho. Está bien que haya diálogos, que haya parlamentos, que haya foros, que se escuche al Poder Judicial, a los inversionistas, a los empresarios. Pero el fondo de la reforma, que es lo que preocupa, la elección popular de los altos mandos del Poder Judicial, eso no va a cambiar. Y entonces ahí sí veremos, ya que pase en septiembre, que pase la iniciativa, que se apruebe en las dos cámaras, pues cómo reaccionan los mercados financieros, que son estos grandes fondos de inversión, gestores de activos, fondos de pensiones que están invertidos en los bonos del gobierno mexicano, que por cierto el gobierno ya les tiene que pagar una prima de riesgo mayor por la incertidumbre que ha habido en estos días respecto a las reformas constitucionales. Ya le cuesta más al gobierno o nos cuesta más que los inversionistas tengan estos bonos de México o los que se van colocando a 30 años, en fin, porque pues son cada vez más riesgosos por la incertidumbre que hay en México. Así que lo mismo con los empresarios, están esperando a la expectativa de lo que suceda el próximo año, con todos los compromisos de bajar la deuda, de reducir el déficit fiscal, de tener un gobierno responsable en términos del gasto público, de mantener equilibrios económicos, financieros, todo este discurso que está bien y que México hoy por hoy
no está mal en términos estructurales, hablando de economía y de finanzas, hay que reconocerlo y hay que decirlo, pero ese panorama se puede descomponer y muy rápido, ¿eh? Si hay una salida de inversiones, si los empresarios frenan sus inversiones en el país, eso es un círculo vicioso que puede derivar muy rápidamente en una crisis, empezando por lo financiero y después por lo económico. Así que por eso mucho cuidado deberá tener el gobierno de transición en los mensajes, pero sobre todo en la práctica, en lo que se va a aprobar, por supuesto, los legisladores de Morena y los del Partido Verde y del PT, que son los que traen la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado prácticamente también la conseguirán. Cuidado con lo que se va a terminar aprobando, porque el daño estructural que se le puede hacer a la economía mexicana por la falta de certeza y de confianza, quizá no sea en el primer año de gobierno completamente, en el primer año del nuevo gobierno, pero va a ser en el segundo y en el tercero, y esto puede ser, les decía, un punto de no retorno y una espiral negativa, muy negativa para el arranque del próximo gobierno. Por eso todavía no es un hecho, hay tiempo para que se dialogue, que se incluya realmente las propuestas de la iniciativa privada, de los inversionistas, de los abogados, del propio Poder Judicial, hablando de esta reforma, y que se llegue a un buen consenso general, un consenso nacional, porque aunque ganó y arrasó Morena con muchos millones de votos, 36, 35, 36 millones de votos, la elección presidencial y en los congresos locales, estatales, en muchos estados de la República, 24, etcétera, pues también hay quienes no están de acuerdo con eso. Y no necesariamente son tan poquitos, los que salieron a votar son casi 16 millones que no están de acuerdo, más los que no salieron a votar o los que hoy todavía no pueden votar, en fin, hay que generar estos grandes consensos, si no el país se puede poner complicado en todos los sentidos, económico, político y social.